Buenos días. Hola, en nombre de Logical Data le damos la bienvenida a nuestro evento virtual. Hemos creado este espacio de actualización profesional para que usted, como gerente y líder de negocio, pueda expandir su conocimiento con herramientas para reinventarse e impulsar el crecimiento de su empresa. A continuación, le damos la bienvenida a Silvia Cerdas, Alan Cruz y Estefan Torres de Microsoft, que nos presentarán el webinar Aprenda a calcular el TCO de cada oportunidad. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá presente. Para nosotros es todo un honor y un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Gracias por invertir este espacio con nosotros. El día de hoy estaremos hablando un poco de cómo aprender a calcular el TCO de cada oportunidad. Explicaremos un poco qué significa el concepto del TCO y en esta presentación me estará acompañando mi compañero Alan Cruz, quien es el gerente de impuestos para Costa Rica. Mi nombre es Silvia Cerdas, yo soy la gerente de finanzas para la relación comercial con nuestros socios y mi compañero Estefan Torres, quien estará a cargo de una demostración con la calculadora con la que cuenta Microsoft hoy día. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Perfecto. Buenos días, es un placer con ustedes. Gracias. Ok, en este caso la presentación está compuesta por dos partes. La primera parte será presentada por mi persona y por Alan, donde yo estaré hablando sobre algunos fundamentos financieros asociados a la nube y Alan estará abordando otros conceptos prácticos de cómo nosotros deberíamos de considerar todo lo asociado con la migración a la nube. Y la segunda parte estará a cargo de Estefan con una demostración de cómo usar la calculadora disponible en línea con algunos ejemplos. Para empezar, antes de este slide es importante que podamos entender qué es el TCO. El TCO, Gartner lo define como el costo total de propiedad. Es la evaluación integral que se hace en términos de la tecnología de información u otros costos a través de los límites de la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, para el equipo o el departamento de tecnología de información, el TCO incluye la adquisición, administración y soporte del hardware y software, comunicaciones, gastos del usuario final, el costo de oportunidad del tiempo de la inactividad, capacitación y otras pérdidas de productividad. Y otro concepto importante que nosotros utilizamos mucho es el Cloud Economics o lo que sería la economía de la nube. Entonces esto nosotros lo podemos entender como la articulación de los beneficios que nos da la nube y una situación financiera cambiante que se produce cuando se emprende en esa transformación digital. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos esto y empezamos a ver la realidad de lo que estamos viviendo hoy día, entendemos que nuestros clientes empiezan a buscar activamente y con más frecuencia ese racional financiero para entender esos beneficios de migrarse a la nube. Entonces, el director financiero y el equipo como tal y su equipo son esenciales en estas conversaciones. ¿Qué podemos esperar de esta sesión? Bueno, es una preparación básica para abordar los principales temas financieros alrededor de la migración a la nube, argumentos fundamentales para entablar una conversación de valor donde se muestre cómo Azure puede lograr estos efectos positivos en la posición financiera. Y bueno, vamos a tener, en términos también de la conversación, vamos a tener esta conversación más allá de una venta, sino poder también transmitir esa empatía en este camino de transformación, donde siempre pues debemos de cierta manera incluir a las personas del departamento de finanzas y tomar decisiones donde involucramos de alguna manera al financiero, porque al final del día pues quienes hacen las partidas presupuestarias o los que deben de hacer las consideraciones dentro de los presupuestos terminan siendo en su mayoría los departamentos de contabilidad, departamentos de finanzas y demás. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo llevar
Eventualmente, si hay personas que no son del área financiera, cómo poder transmitir esa importancia al equipo financiero, y si hay personas que son del departamento financiero, pues que sea un poco más fácil el poder aterrizar estos conceptos. Entonces, le doy pase a mi compañero Alan para que continúe con la presentación. Bueno, es importante cuando pensamos en la economía de la nube y los beneficios que esta nos puede dejar, pensar justamente en tres pilares fundamentales de esos beneficios. Uno tiene que ver con los que están asociados a los beneficios económicos, financieros y, por supuesto, los tecnológicos y transformacionales. Recordemos que la nube tiene esa capacidad elástica de responder, por ejemplo, en tiempos de pandemia a una demanda excesiva. De repente la transformación digital llevó a su empresa a que usted tenga una cantidad de consumo a través de su tienda en línea o a través de el servicio que usted entrega en línea a sus clientes, que genera un tránsito adicional. Una de las bondades económicas de la nube es que puede cubrir esas estacionalidades con una capacidad de elasticidad que sube o baja, duplica o reduce su capacidad según la necesidad de tráfico que usted tenga, haciendo que efectivamente usted pague solamente lo que necesitó y, lo más importante, haciendo que las necesidades de transformación de su actual data center o los servicios que usted tenga específicamente en físico hoy, no requieran mayor inversión de partidas presupuestarias específicas para poder cubrir esa necesidad, sin pensar en el costo oportunidad que le puede impactar a su compañía no tener la capacidad de reacción a tiempo en un periodo de alta demanda, por la razón que sea. Evidentemente, esta capacidad elástica de adaptación termina en consecuencia siendo una capacidad optimizada que permite que usted siempre tenga el tamaño que necesita y, lo más importante, que realmente pague por lo que necesita, así teniendo menores costos hundidos. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante en un gráfico que les voy a mostrar después de este slide, porque sencillamente el tener esa capacidad elástica hace que yo no tenga esas zonas en las que de repente tengo innovación, un exceso de innovación para cubrir demandas futuras y luego simplemente tengo que hacer un proceso de renovación de mi estructura tecnológica en el caso de que no estuviera en la nube. Desde la perspectiva financiera, cuando usted tiene esa capacidad de pagar efectivamente por lo que usted utiliza, por el consumo, no solo se quita de sí el riesgo de la obsolescencia que tiene implicaciones financieras, no solo se quita en sí el riesgo de no tener la capacidad para atender un exceso de demanda oportunamente, sino que además usted prioriza el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque al final usted paga efectivamente por lo que necesita y no debe sacrificar de su flujo partidas presupuestarias o lo que conocemos como CAPEX, que son partidas específicas para inversión en activos fijos, de su flujo de caja, porque simplemente usted va a pagar lo que está consumiendo. Dentro de la estructura de costos variables y fijos, usted va a poder tener el control de pagar específicamente por el consumo y el tránsito que sus clientes o su negocio genere, haciendo que de frente usted tenga que poner menos dinero en la mesa, en términos sencillos, que tenga menos inversión inicial. ¿Por qué? Porque piense que para establecer y haciendo el ejercicio comparativo entre la nube y los data centers que usted podría tener eventualmente en su negocio, para atender sus necesidades en giro comercial normal, pues usted primero tiene que hacer una inversión en infraestructura, ¿no? Y esa inversión inicial requiere un mayor desembolso porque típicamente los activos fijos son exhaustivos en capital, es decir, que le saca mucha plata de la bolsa. Al tener esta capacidad y moverlo hacia una estructura de costos variables en razón de la nube, usted va a tener una menor inversión inicial, por lo tanto va a tener que castigar menos el flujo que día a día su compañía podría dedicar a generar otros ingresos, ¿sí? Haciendo que ese dinero que usted o que su compañía solía destinar cada 2 o 3 años, esas partidas presupuestarias específicas para invertir en la renovación de la tecnología de su compañía que usted tiene en sus instalaciones, lo puede dedicar a invertir en mercadeo, en alguna estrategia de atracción a clientes y, por supuesto, que y este es quizás el beneficio más importante, porque la realidad es que el COVID-19, esta pandemia, transformó el mundo de una forma en la que
posiblemente la mayoría de las transformaciones sociales, incluida la educación virtual que ha tenido tanto auge, incluidas las ventas en línea, incluido el proceso de atención virtual de nuestros clientes, ya no volver atrás. Los hábitos de consumo de nuestros clientes y de la sociedad cambiaron de forma drástica y el COVID-19 aceleró profundamente la transformación digital. Por lo tanto, la eficiencia en procesos, hacer que expertos como Azure, como Microsoft, hagan el trabajo de mantener una nube actualizada con las capacidades necesarias y que responda a las diferentes estacionalidades que su negocio podría tener, lo hace mucho más eficiente, le resta el riesgo de obsolescencia, la capacidad de productividad en razón de que usted puede ir y venir en el tamaño de su compañía, como si usted tuviera la capacidad física de duplicar o triplicar su cuarto de TI o su data center con el que hoy usted tiene la capacidad para atender a su cliente, le va a proveer una profunda flexibilidad para poder adaptarse al negocio. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy, en la era de las redes sociales, de la comunicación globalizada, aún más propugnada por el COVID-19, evidentemente, tener esa flexibilidad se convierte en una ventaja competitiva, en una ventaja que le da la capacidad de adaptarse e ir al ritmo del mercado. Y por supuesto, al contratar los servicios de la nube de Azure, usted se está garantizando que detrás de la manutención de los servidores que garantizan la continuidad de esa nube, pues hay grandes prácticas ecológicas de reducción de huella ecológica, por lo tanto también implicaría una responsabilidad ecológica y de consumo de energía que al final es uno de los puntos críticos de tener todos los servidores y los data centers específicamente dentro de sus instalaciones. Entonces, además de esto, pensemos en lo siguiente, pensemos en cómo es el ciclo de transformación de la capacidad tecnológica que usted tiene para atender a sus clientes hoy, ¿sí? Y comparémoslo con la economía del nube. Básicamente, pensemos que usted hoy no tenga ningún tipo de instalación tecnológica, data center, que le dé la capacidad. Hoy específicamente usted dice, bueno, voy a invertir en pues crear un data center, un centro de datos que me dé la capacidad para atender virtualmente, voy a transformar digitalmente una cantidad de procesos, de repente soy un banco y voy a llevar el servicio de Internet Banking hacia los clientes para que desde su teléfono o cualquier otra aplicación o dispositivo puedan accesar. Soy una compañía que voy a implementar mi tienda en línea con un tránsito y control de trazabilidad que me va a manejar de punta a punta los pedidos hasta la logística. Pensemos que soy una compañía de asesoría, ¿no? Donde de repente me dedico a dar consultoría tributaria, contable, financiera, de otra naturaleza y voy a implementar los servicios. Hoy, incluso la transformación digital y el COVID han hecho que hasta las empresas inmobiliarias hayan tenido que transformar la forma en la que atienden a sus clientes y las visitas a los proyectos de inversión, etcétera, se hacen virtuales. Entonces, cuando usted decide brincar esa barrera de innovación, usted se dota a sí mismo de una capacidad, ¿sí? Hasta que llega a un punto de inflexión en el que ya la demanda por su posicionamiento en el mercado, por la educación que usted le dio a sus clientes, hace que ya usted no tenga la capacidad y otra vez vuelve a implementar la capacidad que tiene sus servidores o sus centros de datos y en ese aumento de capacidad crea un desperdicio. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar, siendo que usted tiene inversiones y recursos limitados, se tiene que garantizar que ante cualquier crecimiento usted va a tener la capacidad de reacción. ¿Sí? Porque tan riesgoso desde la perspectiva financiera es no tener la capacidad de atender a nuestros clientes como simplemente tener capacidad excesiva estacionada que nos puede costar dinero, ¿sí? Y esta es una característica que la nube desde la perspectiva tanto económica como tecnológica le da con muchísima flexibilidad. Y así, esto simplemente se vuelve un ciclo entre recursos dedicados y desperdicio, recursos dedicados y desperdicio que va a crear una variabilidad en su presupuesto, en el flujo de efectivo, que es quizás lo más importante y la decisión que debemos tomar. Pensemos también que las compañías tienen necesidades y que los recursos son limitados y que al final del día tenemos que valorar específicamente si utilizamos esa partida presupuestaria para crear el data center, pero a mitad de camino nos surge una emergencia y de repente ya no podemos crear el proyecto de innovación o de mejora que teníamos.
Este problema desde la perspectiva financiera y tecnológica se lo resuelve la nube. Y es una de las bondades particulares donde ya usted no debe tener recursos dedicados, sino que la nube en particular le permite esa variabilidad, esa flexibilidad y un presupuesto que está asociado específicamente al consumo y tránsito de sus clientes, de la demanda que usted podría generar en el mercado y cómo sus consumidores reaccionan, de tal forma que se evita el desperdicio, tiene una gran capacidad de escalación que le va a permitir reaccionar prácticamente en la inmediatez y ahora lo vamos a ver en el ejercicio comparativo que Estefan nos va a hacer y evidentemente en momentos en los que hay baja demanda usted tiene una reducción de capacidad de baja demanda, por lo tanto disminuye desde la perspectiva financiera en el dinero que es el ADN de las compañías, la sangre que nos mantiene trabajando en el flujo de caja. Hoy usted sacrifica menos partidas presupuestarias y le da mayor ventaja a su flujo de caja, a su flujo de efectivo, porque le permite avanzar específicamente con las necesidades de consumo reales que usted tenga en el momento en el que está atendiendo a su cliente. ¿Sí? Entonces, básicamente para cerrar esta parte de la conversación, es importante, vital, relevante, entender que la transformación de la nube es una conversación que necesariamente pasa por lo financiero, que necesariamente pasa por el efectivo y las necesidades gerenciales de la compañía, que sí es una decisión consensuada entre el CEO y el CEO de las compañías, entre el gerente general y el gerente de tecnología, pero también pasa por el estado de resultados, es decir, cuánto nos representa hoy sacrificar partidas específicas versus convertirlo en un gasto de operación que se pueda indexar como un costo variable a las ventas, costos, gastos, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas específicas que usted utiliza para tener una radiografía del flujo de efectivo en lugar de sacrificar partidas específicas para invertir dentro de un año o 6 meses en mejoras a su centro de datos? Pues ¿por qué no utiliza ese flujo para partir compromisos? ¿Qué tan eficiente se vuelve su estructura de costo de capital teniendo esto específicamente en su compañía versus manejándolo en la nube? Y esto es una conversación relevante. Si al tener usted menor cantidad de activos y volverse más eficiente con llevando su capacidad hacia la nube de Azure, evidentemente el retorno sobre el capital invertido va a mejorar de forma considerable. Y así otras medidas que en algún sentido los financieros utilizamos para ver el éxito de los proyectos, ¿no? La utilidad antes de depreciación, amortización e impuestos, la utilidad operativa, el retorno específico de las partidas presupuestarias para inversión en activos o CAPEX, ¿no? Entonces, al final, pensemos en que el objetivo final de esta conversación es pensar en cómo transformamos la nube en un aliado para nuestro flujo de efectivo, en cómo hacemos que esto tenga un impacto fundamental en la flexibilidad que hoy el financiero no tendría al tener que dedicar grandes cantidades presupuestarias para poder estar manteniendo al día la tecnología, para poder estar combatiendo ese riesgo a la obsolescencia, que al final se traduce desde la perspectiva financiera en una mayor flexibilidad en el flujo de caja. Gracias, Alan. Si querés, entonces le damos el paso a Estefan Torres. Estefan, si querés te presentas, porque justamente cuando empecé la introducción te presenté como tu persona, pero no qué haces específicamente. Entonces, ya con esta parte, Estefan se encargaría de la demo en vivo. En la calculadora, si ustedes tienen acceso, pues a ir haciendo y replicando el ejercicio que está haciendo Estefan, pues también sería como de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Silvia. Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre, como dice Silvia, es Estefan Torres. Yo soy Cloud Solution Architect para la región de Central y para la parte de Sudamérica. Básicamente, mi labor principal dentro de la organización es colaborar en desarrollar los proyectos que ustedes tengan en Azure. Parte de ese desarrollo de proyectos implica en la etapa de formulación del proyecto y de justificación financiera del proyecto, hablar de estos temas de costo total de ownership del proyecto, cómo manejar las finanzas de ese proyecto en términos técnicos.
Y en algunas ocasiones me ha tocado acompañar a las áreas de TI en conjunto con compañeros de finanzas para hacer una presentación del proyecto a juntas directivas o a gerencias generales. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a revisar un link que tiene Microsoft, que lo tiene en su página. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me permite un segundito. Y en un par de segundos ya debería de estarse viendo en la pantalla. Entonces, para que tengan una idea, Microsoft ha habilitado una calculadora que le permite a los departamentos de tecnología o a los departamentos de finanzas hacer una comparación de cuánto sería de un escenario, de cuánto podría costarles implementar un proyecto con infraestructura que sea local en el data center versus una infraestructura que esté en la nube. Entonces, el primer elemento que me interesa mostrarles es la dirección. La dirección de este servicio está por acá. Y igual ustedes podrían encontrar esta dirección fácilmente buscando por este nombre que está por acá, que estoy resaltando. Entonces, la herramienta es bastante simple. Pide información que es un poco técnica porque necesitamos entender sobre los diferentes elementos que vamos a utilizar para esta solución. Entonces, voy a mostrarles un poco el paso a paso, por decirlo así, de cómo se llena esta información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son los elementos dentro de nuestra solución que vamos a utilizar. Generalmente, y aquí voy a partir de las soluciones en pedacitos, digamos, si se quiere llamar así, voy a colocarlos de una forma en particular y voy a definir algunos elementos que son importantes. Recuerden que nosotros vamos a hacer una comparación. Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos tomar los atributos que tendría la máquina física en este momento o que podría tener la máquina física que va a correr nuestro servicio y colocarlos o compararlos contra algo similar dentro de la organización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una sección de servidores y en esta sección de servidores nosotros tenemos que definir ciertas características que el servicio va a tener. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir es si vamos a utilizar una máquina de Windows o un web app, ¿ok? Esto es básicamente infraestructura como servicio cuando hablamos de Windows o Linux Server y plataforma como servicio cuando hablamos de los web apps. En este caso vamos a dejarlo como si fuera una migración y vamos a hablar de un servidor. Luego, ¿dónde vive ese servidor? Y esto es importante. No es lo mismo que sea una máquina virtual la que yo esté migrando dentro de que existe en una granja de virtualización existente a que sea una máquina física. Evidentemente, esto tiene un impacto importante en el costo de los servicios. Entonces, ese es uno de los elementos importantes. El sistema operativo también tenemos que definir si va a ser una máquina Windows o si es una máquina que está corriendo Linux y qué tipo de licenciamiento está utilizando. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos estos elementos ya previamente ya definidos, tenemos que decir cuántos servidores son. En este caso voy a dejarlo como uno solo. Cuántos procesadores por servidores. Y para las personas que son técnicas que podrían preguntar, ¿me estás preguntando por las chapas o por los sockets o por los cores? En este caso son los sockets o las chapas. ¿Ok? Entonces le vamos a decir que tiene 2 procesadores y luego por acá me va a preguntar por la cantidad de cores que va a tener cada una de estas chapitas. Entonces vamos a ponerle 4. Me va a preguntar por la cantidad de memoria RAM que tiene. Entonces
Por acá yo le voy a decir que tiene 32 y me dice si de alguna forma tiene que estar optimizado este servidor por CPU o por memoria. ¿Ok? Entonces, en este caso es un servidor web, voy a ponerlo por memoria y si tiene algún tipo de procesamiento utilizando GPUs o procesadores de gráficos. Este switch es importante porque me va a brindar una idea de si el Windows que yo estoy migrando es un Windows que sea legacy y que va a requerir algún tipo de servicio de actualización. ¿Ok? Igual con el resto de los servidores, como ven yo ya ingresé la información y por acá hay un detalle entre esta máquina física que tengo por acá y esta máquina virtual, es que yo puedo definir qué tipo de virtualización estoy utilizando. En este caso lo voy a dejar con VMware y lo que tenemos que hacer una vez que tenemos este ambiente ya listo y creado es continuar con la parte de base de datos. Aquí ustedes pueden ver cómo yo puedo agregar un nuevo workload o borrar un workload de más. Y esto por lo menos me va a describir la infraestructura de hardware computacional que va a componer mi solución. Ahora, cuando vamos a hablar de las bases de datos, aquí hay un elemento distinto. Y eso es que nosotros vamos a hablar del origen y vamos a hablar de hacia dónde lo quiero, cómo lo quiero colocar dentro de el Azure. Entonces, como verán, aquí tengo diferentes tipos de bases de datos. Estos diferentes tipos de bases de datos me va a permitir hacer cálculos con diferentes proveedores. Evidentemente, voy a cambiar de nuevo el licenciamiento, si la máquina es una máquina física virtual, el tipo de sistema operativo que está corriendo, el tipo de licencia que va a utilizar este servicio, la cantidad de máquinas virtuales, de nuevo el ambiente de virtualización y la cantidad de cores y de memoria RAM que está utilizando. Ahora, acá esto es una parte importante. Nosotros debemos de saber a qué servicio de Azure vamos a mover esa base de datos. En este caso, por el momento, la comparación que existe de 1 a 1 es con SQL Server. Sin embargo, si por ejemplo nosotros queremos moverlo a MySQL, vea que él cambia automáticamente a la opción de destino de MySQL. Si quisiéramos pasarlo a Postgres, pues lo pasa a Postgres. Y si le digo que es Oracle Exadata, vean que la solución que me permite utilizar o seleccionar es Azure Synapse. Ok, ¿qué es esto? Esto es, nosotros tratamos de comparar o de equiparar un servicio que es en premisas o que está diseñado para un data center local y ponerlo en un servicio que es equivalente dentro de Azure. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? La base de datos de nosotros podría o no ser seleccionada o puede ser utilizada en diferentes sabores de SQL Server que existen en Azure. Entonces, lo más similar a la vida real es a la infraestructura que ustedes podrían tener, es una máquina virtual de Azure. Sin embargo, hay opciones de plataforma como servicio que se pueden utilizar. Implementamos o definimos cuántos son el tamaño de la base de datos, decimos cuántos son los usuarios posibles y ya con esa información él va a hacer el cálculo. El siguiente elemento es la parte del storage. Y aquí es importante definir o hablar claramente. Si nosotros tenemos un ambiente de virtualización, vamos a tener una SAN o una NAS, un mecanismo de file share donde van a estar recibiendo los archivitos de las máquinas virtuales con sus configuraciones. Voy a decir qué tipo de discos duros va a tener esa SAN y cuál es la capacidad que tiene tanto de trabajar. Por ejemplo, vamos a poner por acá que tengo una SAN de 20 terabytes, que yo puedo hacer un backup de hasta 5 terabytes y tengo 5 terabytes de archiving en mi organización. Son pocas las organizaciones que no tienen un mecanismo de storage. Si no tuvieran el mecanismo de storage, podrían dejar los elementos en uno para todos los elementos para que los deje continuar
con el proceso. Y luego, este es el número más, quizás, del que menos somos conscientes en la vida real cuando estamos hablando de data centers locales. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no hablamos de cuánto es el consumo o cuánto data sale a través de nuestros dispositivos de comunicación. Entonces, este es un dato que es importante para hacer el cálculo porque hoy ustedes pagan por un enlace de comunicaciones, pero no pagan por la cantidad de datos que trasiegan a través de ese enlace. En el caso de Azure, toda la información que es subida a Azure es gratuita. Sin embargo, toda la información que se saca de Azure a través de un enlace de VPN o un Express Route, ese sí tiene algún tipo de costo. Ahora, obviamente, cuando estamos hablando de costos, estamos hablando de fracciones de centavo de dólar, pero siempre es importante tomar en cuenta ese detalle. Entonces, normalmente, a menos de que usted sea una compañía de que se dedica al negocio del marketing o al negocio de la producción de programas de entretenimiento, la cantidad de datos que salen del data center hacia afuera es reducida. Entonces, normalmente 10 terabytes de salida de datos es un número exagerado para la mayoría de las organizaciones en Latinoamérica, así que es un número que nos sirve para tener un colchón con respecto a la hora de hacer la comparación en el networking. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos listo este primer paso, lo siguiente que vamos a hacer es hacer ajustes en los cálculos con respecto a esta calculadora. Entonces, lo primero que todo es, podemos cambiar a algunas monedas este costo. Estas monedas son, en algunos casos, las monedas que Microsoft, en las que Microsoft cobra el servicio de Azure. Normalmente en Latinoamérica, lo que se utiliza para pagar Azure son dólares americanos. Sin embargo, si vamos a ver Brazilian, aquí está. Sin embargo, con la operación de los data centers locales en Brasil, se abrió una oportunidad para los brasileños de pagar en reales con su moneda local. ¿Ok? Entonces, esto lo ajustamos de acuerdo a la realidad de cada una de las organizaciones. Lo siguiente es que tenemos que definir si tenemos o no tenemos o podemos aplicar los beneficios híbridos de licenciamiento en Azure. ¿Y qué es esto de beneficios híbridos? Resulta que si ustedes pagaron una licencia de Windows o una licencia de SQL Server, y estas licencias tienen Software Assurance, ustedes pueden ahorrarse hasta casi un 40% del costo de una máquina virtual solo con aplicar ese mismo licenciamiento. Y aquí hay un par de detalles importantes. Si ustedes no tienen suficientes cores para poder cubrir el costo de la máquina virtual, ustedes pueden ajustar la máquina virtual o adquirir más licencias y tener ese porcentaje de descuento. Adicionalmente, en el momento en el que ustedes están en este proceso de migración, Microsoft les brinda 180 días utilizando la misma licencia en ambos lugares. Entonces, cuando usted está en ese proceso de licenciamiento, usted puede aplicar a los beneficios híbridos a pesar de tener su máquina trabajando localmente, hasta 180 días. ¿Ok? Otro elemento que queremos definir es si vamos a tener georredundancia. Esto funciona para bases de datos, funciona para el storage, y esto es que vamos a tener replicación en otras regiones de Microsoft de esos datos. Luego podría filtrar una familia de máquinas virtuales si yo quisiera hacerlo, que serían máquinas básicas. Y luego aquí hay un conjunto de atributos genéricos
que ya Microsoft se encargó de hacer un cálculo de manera de tener un promedio que funcione para todos nosotros y que determine cuál es el costo de cada uno de los elementos que vamos a comparar. Ahora temprano, al principio, Alan nos estaba hablando sobre los elementos que se deben considerar para el proyecto y más atrás todavía Silvia nos estaba hablando de todo lo que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de trabajar un proyecto de tecnología. Entonces, esos elementos de los que hablaron mis compañeros están acá. Y si ustedes tienen el costo por kilowatt hora de la electricidad, ustedes podrían ajustar este número a la realidad de ustedes para tener una comparación mucho más certera o detallada. Igual por los costos de storage, los costos de labor de IT, y así sucesivamente tiene otras asunciones que Microsoft está haciendo con respecto al costo de esos servicios que ustedes pueden ajustar. Normalmente yo no cambio esos números porque yo hago cálculos para diferentes regiones. Entonces no tengo el control o la definición clara de estos costos. Entonces utilizo los costos promedios. Una vez que yo tengo esto, yo puedo ver y lo primero que hace el servicio es definirme un gráfico donde me muestra cuál es el costo que voy a tener teniendo mi infraestructura en premisas versus teniendo la infraestructura en Azure. ¿Ok? Ahora, hay que considerar algunos aspectos como que, por ejemplo, algunos de los proyectos se manejan a 3 años, algunos de los proyectos que ustedes pueden tener podría manejarse a 5 años y evidentemente conforme vayamos avanzando en la cantidad de años, la diferencia que hay entre uno y otro va cambiando. Ahora, esta diferencia que están viendo no es necesariamente una diferencia ya predefinida y que solo esa diferencia puede haber. Conforme va avanzando el tiempo y conforme ustedes van adquiriendo más experiencia de cómo utilizar la herramienta de Azure, ustedes se van a dar cuenta que esta brecha que hay es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden optimizar el uso de la nube, no así el servidor que ustedes ya compraron. Entonces, nos encontramos con escenarios donde en esta comparación yo estoy haciendo 24 horas de trabajo de mi data center local versus 24 horas de trabajo en infraestructura como servicio de mis servicios en Azure. Pero resulta que en Azure yo puedo hacer ajustes para ya sea tener la capacidad computacional exacta que necesito para mi aplicación o para mi servicio, lo cual me permite tener una capacidad computacional base para trabajar diariamente y en los momentos en que tengo que, por una cuestión de estacionalidad, crecer en capacidad computacional, solo crezco 1, 2 o 3 días. Un ejemplo claro de esto es Domino's Pizza en Estados Unidos el día del Super Bowl. Ninguna compañía de pizzas va a comprar los suficientes servidores para atender 67 o 68 millones de solicitudes de pizzas solo para un día. Entonces, Domino's Pizza lo que hace en horas antes de que arranque el Super Bowl hace crecer la infraestructura de sus aplicaciones que atienden las solicitudes de pizzas de sus clientes, crece exponencialmente, crecen los servidores y crece la cantidad de servidores que tiene. Le permite atender las 67 millones de peticiones que le van a llegar por medio de diferentes aplicaciones o servicios que tienen ellos. Y luego, al final del día, cuando ya las peticiones dejan de llegar a las 11 o a las 10 de la noche, vuelven a achicar su infraestructura. Ese tipo de elasticidad es una elasticidad que todavía en esta comparación ustedes no pueden ver. ¿Ok? Luego hace una comparación del costo total
en ciertas categorías cuál es el costo, cuál es el elemento aquí más importante. Y como pueden ver, por ejemplo, por acá, un 55% de este costo tiene que ver con la capacidad computacional, un 10% con los servicios que tiene que prestar el data center. El networking es muy similar para los dos. Y luego por acá hay un componente de storage que no está de este lado. Ahora, una vez que tenemos esto, él de nuevo hace un breakdown en diferentes o un detalle de estos servicios y nos brinda el detalle en números, ¿ok? Es importante, por ejemplo, cuando ustedes quieren revisar uno a uno los elementos, es que él está haciendo el cálculo de un servidor o de n cantidad de servidores con un porcentaje X de costo y está sumarizando este costo de hardware y está definiendo cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque aquí ustedes podrían venir a ajustar. En este caso, como ven, yo tengo una máquina BMS8, una F4 SV2 y una B8MS. Estas máquinas son lo más similar a las características que ustedes definieron previamente en máquinas virtuales. Sin embargo, estos servicios, dependiendo de su naturaleza, podrían ser modificados o cambiados a otro tipo de servicios dentro de Azure, más económicos y más resilientes. Por ejemplo, plataforma como servicio. ¿Ok? Entonces, tenemos el detalle del networking, el detalle del storage, el detalle de la labor de TI. ¿Ok? Entonces, y al final, evidentemente, tenemos un total que podemos mostrar. Esta herramienta me permite hacer una descarga de esta información. Puedo compartirla en un link dentro de un correo electrónico e inclusive puedo salvar este cálculo para posteriores utilizaciones. Normalmente estos reportes que se construyen se pueden encontrar acá en mis reportes salvados. Y otro elemento importante en este cálculo que tenemos que hacer es que existen dos formas de adquirir Azure. Uno es a través de Mosby o Online Service Program o a través de un Cloud Solution Provider. ¿Ok? Entonces, estos son también algunos elementos y obviamente que la región, dependiendo de dónde estés, también cambia el precio. Hasta acá tenemos la explicación de cómo funciona la calculadora, cuáles son los elementos requeridos para que esta calculadora pueda hacer su comparación y cómo se ve la comparación de esta información una vez que ya tenemos todos los datos procesados dentro de la herramienta. Sin más, creo que de mi parte eso sería todo. No sé si alguno de mis compañeros quisiera agregar algún elemento adicional. Aquí quisiéramos acotar algunos aspectos, Estefan, específicamente viendo a este gráfico, y es lo que mencionábamos durante la conversación del impacto financiero. ¿Puedes subirlo un poquito, Estefan? Específicamente, y de hecho, este gráfico solo captura específicamente los costos asociados a la operación del data center, pero hay otros costos conexos de negocio, del modelo de negocios que pueda tener su compañía asociados al costo de oportunidad de, por ejemplo, siguiendo el caso que planteaba Estefan, no tener la capacidad de atender esos 67 millones de pedidos, ¿no? De pizzas, pensando en el caso específico de su compañía, el riesgo de que la obsolescencia le cause una caída del servicio, y hay sectores de negocios, segmentos de mercados, participaciones con ciertos clientes en los cuales si usted pierde la participación de mercado no la recupera nunca más, ¿sí? Y eso tiene implicaciones muy fuertes dentro del flujo de caja y los indicadores financieros, que evidentemente no dejan un rastro en esta gráfica. Aquí lo vemos muy en blanco y negro, específicamente en el impacto que tiene en el costo de la infraestructura. Desde esta perspectiva, sin embargo, hay renovaciones, los costos, por ejemplo, de liquidaciones laborales, juicios laborales, etcétera, por tener un amplísimo departamento lleno de personas
cuando esto se puede convertir en un servicio. Son implicaciones financieras que requieren desembolsos de dinero que no están rastreadas dentro de este gráfico, porque evidentemente es tan casuístico que depende de su compañía, pero vale la pena el construir el modelo financiero para comparar el beneficio de la nube versus tenerlo en sus instalaciones, tomar en cuenta todos estos variables para construir el caso de negocios. Y visualmente se ve con mucha más facilidad este aspecto que yo les mencionaba, con bastante relevancia, el tema de cuánto es el dinero que yo tengo que dejar en la mesa antes versus cuánto es el dinero que yo tengo que dejarlo cuando voy a la nube, ¿sí? Y básicamente uno puede hacer esta comparación y darse cuenta específicamente que hacia el principio, evidentemente, que pues sí hay consideraciones específicas en el proceso de migración, pero hacia largo plazo siempre los modelos financieros demuestran un beneficio económico como tal, y es importante verlo de esta forma, porque al final el dinero que queda puesto en la mesa es el dinero que perdí en oportunidad para invertir en mi giro de negocios, que me puede generar una rentabilidad o un retorno sobre activos desde la perspectiva financiera, que produce mucho más riqueza a la compañía que solo tener equipos que día a día corren el riesgo de obsolescencia. Un detalle importante, y es algo que a lo que Alan se estaba refiriendo, es esa cantidad de dinero que pongo en la mesa. Nos dimos cuenta en alguno de estos análisis que el costo de echar a andar el proyecto era muy similar en Azure y en premisas. Cuando digo muy similar es que habían unos $30,000, $40,000 de diferencia. Azure era $40,000 más barato, pero la diferencia no estaba en qué podía hacer Azure o qué podía hacer la infraestructura en premisas, sino el hecho de que el cliente tenía que sacar $200,000 de su bolsillo en un momento determinado desde el principio del proyecto. Y entonces, es ese costo de oportunidad del que habla Alan. La diferencia muchas veces cuando no hay una diferencia en el costo. Cuando los costos son muy similares, uno podría decir, bueno, no me estoy ahorrando nada, pero resulta que financieramente hablando, sí te estás ahorrándote riesgo. ¿Por qué? Porque hay proyectos de tecnología que fracasan, pero cuando ya compraste el servidor, es más difícil suspender o eliminar el proyecto porque ya tenés una inversión realizada y empezás a entrar en costos caídos de un proyecto. La otra circunstancia que no tiene que ver con riesgo es cómo paulatinamente el costo de Azure es el que va a empezar más pequeño al arranque del proyecto y va creciendo hasta lo que está proyectado, hasta la final o la conclusión del proyecto y cuando ya el servicio o el producto está en producción. Esa variación que hay en el costo no se da cuando tenemos que comprar infraestructura desde el principio. Y obviamente, el elemento más básico es yo cuando compro hardware o cuando para poder correr mis servicios o mis aplicaciones, yo tengo que pensar en el futuro. Y entonces yo tengo que hacer una compra, no del hardware que mi aplicación va a ocupar este año, sino el hardware que va a ocupar por los próximos 3 años, cuando el contrato de hardware normalmente es en promedio de 3 años en el mercado. Entonces, yo tengo que primero adivinar, porque este servicio no está en producción, tener que adivinar cuál sería la posible demanda que voy a tener en 3 años y voy a tener que pagar por esa demanda desde el día 1 del proyecto. Eso, señores, es un gasto innecesario. Es de lo que hablaba ahora Alan, de esa línea o ese gráfico que tenía de crecimiento de la capacidad computacional versus mi real necesidad de crecimiento en capacidad computacional a través de todo el tiempo. Entonces, son consideraciones importantes que no necesariamente están a la vista, a la simple vista, que no están en el ojo necesariamente de las personas de tecnología, pero que para un financiero tienen muchísima relevancia. ¿Qué podría hacer su compañía si hoy no se gasta los $200,000, los $100,000
o los $50,000 que usted está proponiendo en este servidor o en este pedazo de hardware para hacer una tarea en especial dentro del departamento de tecnología. O sea, ¿cuál objetivo de negocio se podría cumplir con esos $50,000 más? Y obviamente, $50,000 depende de la compañía, pero igual cualquier ahorro es importante y es relevante en tiempos en donde estamos en una altísima competencia, donde estamos trabajando con los recursos al mínimo, donde tenemos costos operativos relacionados directamente con la organización que de alguna forma impactan la subsistencia misma de nuestras organizaciones. Para muestra las estadísticas que tenemos de cierre de compañías en cada uno de los países. En mi país, en Costa Rica, alrededor del 25% de las compañías, el 25% de las compañías que existían previo a la pandemia del COVID ya no existen. O sea, una cuarta parte de todas las empresas, pymes, mipymes y medianas empresas en Costa Rica, simplemente se desvanecieron en 5 meses. ¿Por qué? Porque evidentemente sus modelos de negocio, su forma de realizar las tareas dentro del negocio, no le permitía hacer un cambio de cómo conducir sus negocios y se vieron en la necesidad de cerrar las puertas. El restante 75% de compañías, por lo menos particularmente yo trabajo para un segmento corporativo donde veo las empresas medianas, si se quiere llamar así, dentro del país, y todas tuvieron que hacer un giro de negocio que al final tuvo que convertirse de alguna forma en una solución de tecnología que en el caso de nosotros ayudamos a adquirir o implementar o a resolver utilizando tecnologías de nube que son mucho más justas en términos de costos que el adquirir dispositivos. Adicional del hecho de que evidentemente los fabricantes de hardware en este momento están copados con las solicitudes y los tiempos de espera para poder arrancar un proyecto son considerables. Entonces, sin más, le dejo la palabra a las compañeras de Logical Data para que hagan el cierre, si no tienen algún otro comentario mis compañeros Silvia o Alan. No, perfecto. Muchas gracias, Estefan. Gracias, Alan, por compartir escenario este día. Y gracias al público por estar pendiente de esta sesión. Gracias, Catherine.